¿Y ahora sí? Ahora sí, doctora, muchas gracias. Ok, no hay problema. Ok, decíamos entonces que para muchos termina siendo el capítulo a veces que más pánico nos da en semiología, pero en realidad si tenemos un orden adecuado en lo que significa la investigación de un paciente con patología cardíaca no va a ser tan dramático como aparentemente lo es, y el objetivo de esta clase tiene la intención, como les decía, de darle algunos tips, algunos recuerdos. No es una clase de semiología completa, sino algunos puntos que nos van a ayudar a poder abordar un paciente con cardiopatía. Empecemos entonces el camino en esta historia. Y la mayoría de las veces que nos dicen, mira, si están en hospitalización o donde fuere, pues es un paciente cardiópata. ¿Y qué será, no? ¿Será una valvulopatía? ¿Qué tendrá el paciente? ¿Una miocardiopatía? ¿Tendrá o no tendrá un problema isquémico? Que es una de las causas más frecuentes de consulta generalmente. Y la mayoría de las veces, como nos pasa siempre en los hospitales, a veces ni siquiera abordan al paciente inicialmente y de frente hacen la interconsulta de cardiología, ¿no? Entonces es más fácil llamar al cardiólogo. Pero muchos de ustedes están empezando un camino que dentro de relativamente poco van a salir y van a enfrentarse al primer problema que significa abordar los pacientes solos, sin un tutor, sin una guía que pueda llevarlos hacia ello. Y dentro de poco relativamente también empieza en el internado, donde van a abordar pacientes en emergencia y posteriormente el SERUMS. Entonces es posible que esta etapa de lo que es enseñanza de cardiología realmente ya sea la última antes del inicio de vuestro internado. Entonces no nos asustemos, no nos alarmemos y empecemos como se empieza todo problema nosológico en lo que es medicina, ¿no? Entonces empezamos con una historia clínica adecuada, vamos a vuelvo a repetir, darles básicamente los puntos que nos interesan en lo que es cardiopatías. Vamos a hacer sobre el examen físico y algunos datitos sobre exámenes auxiliares. Lo principal que en este caso vamos a manejar es básicamente la historia clínica y el examen físico. Los exámenes auxiliares probablemente eso se va a ver en cada segmento que toquen las patologías, las diferentes patologías, pero igual, un pequeño recuerdo que les puedo servir en algo, ¿no? Como les decía, empezamos con historia clínica y examen físico. Continuemos entonces. Cuando empezamos una historia clínica en cardiología particularmente es muy importante saber en qué posición estamos, ¿no? Es diferente que yo esté en consulta externa, tranquila, con un paciente que viene relativamente estable, donde puedo darme todo el tiempo posible para poder hacer una investigación adecuada. Y es diferente cuando encuentro un paciente en emergencia, donde lamentablemente muchas patologías cardíacas pueden significar la muerte en pocos minutos. Entonces, vamos a tener que hacer igual una investigación adecuada, porque de lo que nosotros logremos vamos a poder actuar más rápidamente y probablemente va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos. Entonces, en emergencia no es que se dejan de lado de hacer los exámenes, no es que se deja de preguntar, probablemente sí, pero hay que tener la expertise de alguna manera y la premura en poder hacer las preguntas concretas para no perder mucho tiempo, ¿no? Hay que investigar mucho sobre lo que es la enfermedad actual, los antecedentes del paciente son sumamente importantes, antecedentes de la enfermedad actual en sí, desde cuando empezó, desde cuando si es un paciente que ya tiene cardiopatía crónica, por ejemplo, cuando empezó la descompensación, cuando los síntomas empezaron a ser diferentes, qué patologías trae el paciente de fondo, porque recuerden que hay muchas otras enfermedades que finalmente terminan afectando el corazón. Y en este caso también es importantísimo poder realizar y preguntar sobre los antecedentes familiares. De igual manera, muchas patologías cardíacas van a tener un componente genético de fondo. Por lo tanto, tenemos que darnos el tiempo necesario para inclusive también poder solicitar todo lo que corresponda a lo que es antecedentes familiares en general. Empezamos entonces por los síntomas. Tal vez en el segmento de cardiología sea el capítulo, digamos así, más importante en lo que significa preguntar al paciente. Hay algunos síntomas, algunos datos que el paciente nos va a dar y que probablemente nos va a orientar muchísimo hacia la patología de fondo que traiga. A veces sin necesidad de tocar al paciente ya podríamos estar empezando a hacer una presunción diagnóstica. Y una de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes acuden a cardiología es el dolor torácico. Entonces, en relación a eso, tenemos que ser muy prolijos en la investigación, tenemos que ser muy prolijos en cómo preguntar el caso, cuándo empezó, cuánto tiempo dura, cómo es la forma del dolor, cómo es las características del dolor. A veces el paciente viene y dice simplemente me duele, entonces ustedes tienen que orientarlos hacia que él o ella pueda de alguna manera irles mencionando poco a poco más o menos cómo es el dolor, ¿no? Me duele, pero ¿cómo más o menos? ¿Le arde, le punza?
le presiona, qué sé yo, otras características. Es importante también la orientación de él, si tiene irradiación o no tiene irradiación, el tiempo en el que empieza, bajo qué prerrogativas empieza, por ejemplo, si hace esfuerzo, no hace esfuerzo, si está echado en la cama, no está echado en la cama, si ha tenido estrés, todos esos puntos son muy, muy importantes para precisar. Recuerden que lo que es patología isquémica, insisto, a veces solamente con escuchar al paciente podemos tener una idea muy aproximada de si el paciente padece o no padece enfermedad coronaria. Otras causas de que el paciente traiga a consulta es la disnea, la ortopnea, que son diferentes grados de la disnea, fatiga. Recuerden que la disnea es básicamente congestión pulmonar que podría deberse a diferentes formas de insuficiencia cardíaca. La fatiga es parte de eso, pero usualmente ocurre más con fallas derechas, así que hay que precisar la disnea. Es dificultad respiratoria, falta de aire, y la fatiga suele ser más bien una especie de cansancio, una especie de falta de fuerzas, ¿no? Hay que reconocer mucho los síntomas de bajo gasto en un paciente porque probablemente este sea un paciente bastante crítico y por lo tanto tenemos que estar muy observadores ante la posibilidad de que los presente o no. El paciente puede presentar anorexia, náuseas, sensación de llenura precoz, dolor en el hipocondrio derecho, que muchas veces podrían simular patologías digestivas y que en realidad corresponden a problemas cardíacos tal vez importantes o serios. Y aunque nos parezca mentira, un grueso de pacientes, y yo creo que ahora más que antes, un grueso de pacientes, un alto porcentaje de pacientes vienen totalmente asintomáticos por un hallazgo, por una probabilidad que encontraron en algún chequeo, porque últimamente ya se hacen felizmente bastantes chequeos, sobre todo en las empresas donde laboran los pacientes. Entonces el paciente resulta que le encontraron un electrocardiograma y, oh sorpresa, encontraron algo patológico. Entonces muchas veces también van a encontrar pacientes con problemas relativamente importantes y asintomáticos. En relación a esto, si yo escucho al paciente, ya voy a poder agrupar más o menos mi cuadro sindrómico. Y ya luego, pudiendo hacer un buen examen físico, probablemente también voy a ir aproximando más a la posibilidad diagnóstica. Entonces, ¿cómo empezamos el examen físico? Igual que en todas las nosologías, con una buena inspección general, una inspección específica del área precordial, luego hacemos la palpación, finalmente la percusión y también la auscultación. Habíamos dicho que en realidad deberíamos de hacer como en todas las otras especialidades. Cometemos errores cuando estoy en cardiología o creo que tiene una patología cardíaca de solo y exclusivamente irme de frente al tórax, y eso está mal. Deberíamos ver al paciente en todo su contexto. Un paciente no es un hígado, un paciente no es un corazón, un paciente no es un par de pulmones, un paciente es un paciente. Y por lo tanto, en todas las especialidades debería de igual manera investigar, preguntar y examinar particularmente. Porque, por ejemplo, les voy a ir contando un poco de la experiencia del día a día, ¿no? Ginecobstetricia, por ejemplo. Si vemos aquí, la especialidad de ginecobstetricia ve de frente cuál es el problema de la gestación, si el paciente tiene cómo están los latidos o qué sé yo, etcétera, etcétera, y se olvidan de examinar corazón y se olvidan de examinar todos los segmentos a la paciente. ¿Qué ocurre usualmente? Que el paciente a veces tiene una cardiopatía de fondo y, oh sorpresa, se complica y se muere. Entonces, probablemente no hemos hecho la investigación que corresponda e insisto, todo el examen debería de ser completo en todas las especialidades en las que estemos rotando o en todas las especialidades que elija yo como carrera finalmente. ¿Ok? Vayamos entonces ahora a la inspección general. En cardiología es importante precisar la postura del paciente. El paciente a veces adopta una postura, digamos así, de acuerdo al mejoramiento de sus síntomas. Entonces la postura, el hábito constitucional es muy importante. Tengo que examinar muy bien coloración de piel y mucosas. Lo mismo tengo que ver la presencia no de edemas, presencia no de dificultad respiratoria, y así de poco a poco tengo que ir examinando al paciente todo lo que pueda en realidad. Entonces hay puntos que tengo que sí o sí verlos y que no se me pueden escapar cuando estoy con sospecha de un problema de cardiopatía. Entonces, este es un cuadro clásico y es una imagen que la verdad me gusta siempre mostrarla porque el solo hecho de verla nos muestra un paciente con muchísima dificultad respiratoria y el paciente generalmente va a tener una actitud de sentado porque esa es la posición que lo alivia parcialmente. Estos casos obviamente son casos extremos de descompensación y en quienes vamos a encontrar en pacientes que tengan afectados generalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, patologías que afecten el ventrículo izquierdo generalmente nos van a dar problemas de disnea,
problemas de dificultad respiratoria importante, problemas de no tolerar el decúbito y el paciente va a tender a buscar siempre una posición sentada para buscar algún alivio de sus síntomas. Y una placa radiográfica nos muestra aquí cómo hay un gran crecimiento de cámaras izquierdas, probablemente en el contexto de una patología que obviamente todavía no sabemos qué es, pero que sí nos orienta hacia valorar ventrículo izquierdo de manera específica. Acá hay una paciente que aparentemente no tiene tanta disnea, pero sí tiene una gran cantidad de edemas, ¿no? Entonces, las patologías que usualmente se presentan con edemas, si es cardiopatías, generalmente es aquellas que tienen afectación de las cámaras derechas. Y en esta placa radiográfica vemos claramente un gran crecimiento de la aurícula derecha y probablemente una punta levantada que también sugiere un crecimiento importante de ventrículo derecho. Entonces, no es absolutamente específico de decir disnea, ventrículo izquierdo, edemas, ventrículo derecho. No es tanto así, pero sí nos orienta más o menos a ver que podría haber afectación de uno u otro ventrículo. Y al final, cuando el corazón se afecta, termina afectando tanto cámaras derechas o cámaras izquierdas de acuerdo al tiempo de evolución de las enfermedades. Y justamente hablando de tiempo de evolución de las enfermedades, encontramos muchos pacientes caquéticos, tal vez ahora ya no tanto como antes, pero el paciente que viene con insuficiencia cardíaca terminal, el paciente que viene con insuficiencias cardíacas de larga evolución, generalmente terminan con una caquexia importante, ¿no? Se consume prácticamente el paciente. Es importante, como habíamos dicho, también valorar todas las áreas del paciente, la piel, las mucosas, las uñas, ¿no? La coloración, la forma, y eso ya más o menos nos va a ir orientando hacia qué problema vaya a presentar el paciente. Si encontramos cianosis en niñitos, eso sí nos hace saltar y probablemente nos hace ver al paciente y todo en el contexto de una cardiopatía congénica cianótica, que suelen ser bastante graves y de mucha complejidad generalmente, ¿no? Y un paciente que encontremos con dedos en palillo de tambor, característicamente con esas uñas, medias cianóticas, medias oscuras y con una forma más o menos de la luna de un reloj, son pacientes de larga evolución, de bastante larga evolución, con algún compromiso pulmonar asociado probablemente. Tenemos que buscar la presencia de edemas o no. Recuerden que si es un paciente que está deambulando, generalmente va a venir con los edemas en miembros inferiores, pero un paciente crónicamente enfermo y que para recostado, generalmente los edemas no tenemos que buscarlos en los pies, sino probablemente en las zonas de decúbito. Es importantísimo buscar la presencia de edemas. Y de igual manera tenemos que buscar todo aquello que signifique pues, ondas, tanto a nivel yugular como a nivel de piernas, de tórax, etcétera, etcétera. En este caso, la ingurgitación yugular también hay que valorarla adecuadamente. Recuerde que un paciente, para ver si está o no con ingurgitación yugular, no tiene que estar en decúbito dorsal total. Tiene que haber un ángulo aproximadamente de 40 a 45 grados, y si a pesar de eso hay una ingurgitación importante, entonces recién estamos hablando de ingurgitación yugular positiva, que denota probablemente un aumento de presión en cámaras derechas, ¿no? Ok, sigamos entonces con la inspección y lo que vamos a observar ahora sí, ya yéndonos de manera específica al tórax, tenemos que buscar la posibilidad de hallar impulsos, que son una especie de latidos que se pueden presentar a nivel del tórax, a nivel del cuello, etcétera, etcétera. Tendríamos que buscar también la posibilidad de deformaciones, y aquí una imagen bastante, digamos, demostrativa de algunas patologías como el pectum excavatum, que no siempre se asocian a cardiopatías, pero que podrían sí producir alteraciones anatómicas finalmente en el corazón y que podrían llevarlo obviamente a alteraciones ya sintomáticas, ¿no? Luego entonces nos vamos a ir ya al examen físico. Hasta ahora hemos observado, y en la parte del examen físico de la palpación que nos corresponde nos vamos a ir a valorar netamente el área precordial. Ya lo he evaluado íntegramente al paciente y me voy a ir inicialmente al área precordial. Tengo que ver, como habíamos mencionado anteriormente, cómo están los pulsos, cómo está el flujo arterial, cómo está la presión arterial, cómo está el organismo en general. Y además del área precordial, tengo que palpar el abdomen y completar todo un examen físico, valga la redundancia, completo, ¿no? Y en la palpación, no sé si recuerdan, para buscar el impulso ventricular izquierdo se debe de utilizar los dos pulpejos de dedos inicialmente, y lo empiezo buscando de donde es normal. Recuerden que el impulso ventricular izquierdo es normal palparlo a nivel de la línea medioclavicular, a nivel del quinto espacio intercostal, y a partir de aquí voy a ir a empezar a buscarlo. Puede estar desplazado hacia la izquierda, o en algunos casos en los cuales el corazón podría estar desplazado, podría irse inclusive hacia la derecha, ¿no? Y voy viendo si el impulso es importante, no es importante, es normal o no es normal.
Para valorar lo que es las cámaras derechas, lo que tengo que poner es la palma de la mano sobre el precordio. Y voy a intentar percibir si hay algún golpecito que me da a nivel de la palma de la mano, y si es así, entonces es un impulso ventricular derecho positivo. Me olvidaba de comentar, donde ustedes se encuentren el impulso ventricular izquierdo, lo tienen que describir en qué posición está. En este caso, si es normal, está a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Esa es la posición normal. Si yo lo encuentro desplazado hacia la izquierda o hacia abajo, lo tengo que describir en el examen clínico y tengo que poner impulso ventricular izquierdo a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, etcétera, etcétera, o sexto espacio intercostal, donde obviamente vaya ubicando en el caso del paciente, ¿no? Y lo mismo, impulso ventricular derecho, ¿hay o no hay? Si es positivo, denota crecimiento de cámaras derechas. Si no hay, entonces probablemente no hay afectación aún de cámaras derechas. Luego, ¿qué más tengo que palpar? Tengo que palpar todos los espacios intercostales. ¿Y para qué voy a palpar los espacios intercostales? Siempre nos olvidamos de buscar la posibilidad de frémitos y ponemos los pulpejos de los dedos igual a nivel de los espacios intercostales con la intención de buscar la posibilidad de la presencia de algún frémito. ¿Se acuerdan qué es frémito? Frémito es la palpación de un soplo y que particularmente probablemente sea un soplo de alta intensidad. Si ustedes se acuerdan, los soplos están clasificados del 1 al 6, ¿no es cierto? ¿Y en qué parte entonces entra la palpación del soplo? En el grado 4. Recuerden que si yo palpo la presencia de soplos que son denominados frémitos, ese soplo lo voy a describir sí o sí como grado 4. Entonces, grado 4 es a partir del hallazgo de un frémito que sugiere un soplo bastante importante. ¿Qué más tenemos que palpar? Obviamente los pulsos, tenemos que ver cómo está el área venosa también, y es importante revisar todos los pulsos, ¿no? Tanto de miembros inferiores como de miembros superiores, palparlos adecuadamente, ver sus características, son intensos, no son intensos, y de acuerdo a eso, obviamente nos va a servir muchísimo para ver qué patología está sufriendo el paciente. Y así recordarán, no es un tema específico de hacerles el recuerdo absoluto, pero me interesa mucho que describan la presencia de pulsos fuertes, pulsos débiles. Recuerden el pulso Zeller o el martillo de agua, que usualmente se presenta cuando hay patologías regurgitantes, dentro de ellas la insuficiencia aórtica, el ductus arterioso persistente, malformaciones arteriovenosas congénitas, que generalmente producen pulsos muy fuertes, muy importantes, y en los grados extremos es el denominado pulso Zeller o un martillo de agua. No sé si recordarán el pulso paradójico. El pulso paradójico es cuando cae la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración y la expiración. O sea, la diferencia de 10 milímetros de mercurio a más durante la expiración y la inspiración es el denominado pulso paradojal. ¿En qué patologías se presentan? Generalmente en taponamiento cardíaco. Sin embargo, no es una condición sino con del taponamiento cardíaco. Se puede encontrar también en pericarditis constrictiva, en enfermedad pulmonar obstructiva, en neumotórax a tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que palpar al paciente y además tomarle la presión arterial para poder hallar yo el pulso paradojal. Pulso alternante, cuando hay una disfunción miocárdica grave, el pulso parvus tardus, generalmente en estenosis aórtica. Lo que denota un pulso parvus tardus es que hay un bajo flujo de eyección, por eso que se palpa bastante tenue, ¿no? Bastante difícil. El pulso bífido o bisfenias, que se encuentra en la doble lesión aórtica, porque en realidad lo que hay es bajo flujo durante la estenosis y durante la insuficiencia aórtica un flujo importante, ¿no? Y así como en otras patologías como la cardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Aquí un gráfico donde más o menos nos hace el recuerdo de la mayoría de los pulsos, y lo que quería traerles el recuerdo y que si no lo dejen de investigar siempre, el pulso paradojal. Durante la inspiración tengo un grado de presión arterial sistólica, y durante la expiración, si cae más de 10 milímetros, esto es un pulso paradojal positivo, y como hemos dicho, generalmente ese hallazgo lo vamos a tener en la presencia de taponamiento cardíaco, pericarditis constrictivas, que la verdad últimamente ya no las estamos viendo con tanta frecuencia como antes, ¿no? Pero sí se puede encontrar. Sin embargo, no son signos patognomónicos de estas enfermedades. Continuemos entonces con el examen físico y nos vamos a ver la auscultación. Algunos observadores de ustedes me dirán, doctor, ¿y la percusión?
Pues la percusión es una forma de investigación que, les soy sincera, sí la hacemos, pero no es una parte que tengamos que necesariamente hacerlo en un examen clínico. Así que lo que nos vamos a detallar ahora es un poquito a ver lo que es la auscultación, que a veces es el temor grande que tenemos al examinar un paciente. Vamos a recordar entonces lo que corresponden a las áreas de auscultación. Generalmente son estas, como ven ustedes. Este es el área aórtica a nivel del segundo espacio intercostal, área pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal, lado izquierdo, en el anterior era el lado derecho. Tenemos el foco tricuspidio, que es a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal también. El foco mitral a nivel de la punta, más o menos línea medio clavicular, quinto espacio. Y entre el foco pulmonar y el foco tricuspidio suele haber el accesorio aórtico. ¿Para qué me sirve ese accesorio aórtico? Hay patologías aórticas que no se escuchan bien en el foco aórtico, entonces voy a buscar el accesorio aórtico donde a veces se escuchan mejor. Y ustedes me dirán, entonces, ¿cómo diferencio si es aórtico o pulmonar? Para eso me va a poder servir evaluar el cuello. Las patologías aórticas suelen irradiarse a cuello, es decir, si encuentro un soplo aórtico aquí y no estoy seguro si es pulmonar o no, voy a ir a escuchar el cuello. Las patologías aórticas, recuerden, suelen irradiarse hacia el cuello. Y la patología pulmonar suele irradiarse más bien hacia la espalda. Entonces, eso me va a servir un poco para diferenciar si es de etiología aórtica o de etiología pulmonar. Estas imágenes traen al recuerdo lo que es el flujo cardíaco. Ustedes basta que tengan bien claro lo que ocurre a nivel del flujo cardíaco. Y si eso lo tienen muy claro, les van a poder ustedes diferenciar los soplos sistólicos o las patologías que puedan presentarse en los casos. Así tenemos una fase diastólica, recordarán ustedes, una fase diastólica pasiva, en la cual las aurículas se llenan y por cambio de presión sueltan todo su contenido hacia los ventrículos. Esa es la primera fase de la fase diastólica. ¿Ok? Se llama diástole temprana, donde hay relajación, llenado rápido, básicamente por cambio de presión. Y luego de ello, las aurículas se contraen. Al contraerse, terminan de vaciar su contenido hacia los ventrículos y esa parte corresponde a la fase diastólica tardía, ¿no? Entonces, las contracciones auriculares corresponden a la fase diastólica. ¿Qué fase? Fase diastólica tardía. Luego, una vez que se llenan los ventrículos, empiezan a contraerse y empieza la contracción isovolumétrica. Las válvulas atrioventriculares que inicialmente se abrieron durante la fase diastólica empiezan a cerrarse. Y hay un momentito en el cual tanto las válvulas atrioventriculares como las sigmoideas están cerradas. Ese periodo en el cual inicia la contracción ventricular se llama contracción isovolumétrica. Las 4 válvulas están cerradas y lo que está ocurriendo ahí es un aumento de presión a nivel de los ventrículos. Ese aumento de presión a nivel ventricular vence la presión a nivel de las arterias y se abren las válvulas sigmoideas. Al abrirse las válvulas sigmoideas, se inyecta ese volumen hacia las arterias. Y las que se abren, aquí vuelvo a repetir, son las válvulas sigmoideas y las que están cerradas son las atrioventriculares. Entonces, recuerden, durante la sístole están abiertas aórtica y pulmonar y en esta fase sistólica están cerradas mitral y tricuspidia. Y el ventrículo va contrayéndose gradualmente. Finalmente empieza a relajarse. Nuevamente las 4 válvulas están cerradas y esa fase inicial de relajación se llama relajación isovolumétrica, como en el caso anterior. ¿Por qué isovolumétrica? Porque no hay cambio de volumen. Lo que está ocurriendo ahí es inicialmente cambios de presión a nivel de los ventrículos generalmente. ¿Ok? Entonces, las aurículas se van llenando gradualmente, los ventrículos se siguen relajando, las aurículas empiezan a aumentar su presión por el volumen que empieza a llenarse a nivel de las aurículas y vuelven a vencer la presión de los ventrículos y nuevamente empieza la sístole temprana. Entonces, fácil, sístole, diástole, la diástole con 2 fases iniciales, la fase inicial y la fase tardía, y la sístole una sola fase de contracción. ¿Ok? Nuevamente, diástole temprana, diástole tardía y así sucesivamente. ¿Por qué me interesa traerles estos gráficos? Porque es muy importante que ustedes sepan qué es lo que ocurre durante cada fase en el corazón, durante cada fase, ya sea diastólica o sistólica. Eso, si ustedes lo tienen bien clarito, va a ser el punto fundamental para que ustedes sepan qué patología es la que está ocurriendo. Y así vamos a recordar los famosos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco
¿Por qué ocurre el primer ruido cardíaco? Es por el cierre de las válvulas atriosigmoideas. ¿De qué válvulas? La mitral y la tricúspide. Entonces, el primer ruido cardíaco ocurre porque se cierran la mitral y la tricúspide. Luego viene el segundo ruido cardíaco, que corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Primer ruido, válvulas atriosigmoideas. Segundo ruido, atrioventriculares. Y segundo ruido, válvulas sigmoideas. Existe el tercero y cuarto ruido. Así como hay un primero y un segundo, podrían existir un tercero y un cuarto. ¿A qué se debe el tercer y el cuarto ruido? ¿Algún cierre de alguna válvula? No, definitivamente no. El tercer ruido cardíaco ocurre cuando hay alguna patología a nivel ventricular, generalmente dilataciones severas, que producen que la sangre entre con mucha fuerza y llegue como tronando, digamos así, sobre las paredes del ventrículo. Entonces el tercer ruido ocurre por llenado ventricular, obviamente generalmente patológico, ¿no? Y el cuarto ruido ocurre cuando también probablemente los ventrículos tienen un problema y las aurículas tienen que contraerse con mayor fuerza para inyectar su volumen y llenar los ventrículos. Entonces también generalmente son patológicos. En los casos de los niños, a veces se podrían encontrar tercer y cuarto ruido como fenómenos normales y no necesariamente patológicos, pero en adultos lo usual es que sean patológicos. Y así hablamos del galope ventricular, donde probablemente lo que está ocurriendo es una distensión importante de los ventrículos y ocurre primer ruido, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Y tiene una onomatopeya que está descrita ahí. Y luego el galope auricular, en este caso es cuarto, primero, segundo. Cuarto, primero, segundo, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahí también son alteraciones probablemente ventriculares, pero las que están produciendo el ruido son la contracción de las aurículas, que es una contracción enérgica y produce un ruido también denominado como cuarto ruido. ¿Ok? Hasta acá los ruidos cardíacos clásicos, característicos, primero y segundo siempre normales, tercero generalmente patológicos, excepcionalmente normales, hemos dicho solamente particularmente en gente bastante joven, y luego existen otros ruidos que no es necesariamente, que no son, perdón, normales. Así tenemos el chasquido de apertura. ¿Y cuándo es y cómo es que se produce el chasquido de apertura? Este ruido definitivamente es patológico. Si ustedes recuerdan, los velos de las válvulas suelen ser flexibles y cuando las fisuras de estos velos se fusionan, se pegan, ocurren estenosis y el movimiento que se produce, que es casi como el movimiento de una tienda de acampar, por ejemplo, ¿no? Cuando el viento lo mueve, entonces los velos son flexibles, pero las válvulas están fusionadas. Y ese ruido se define como chasquido de apertura. Chasquido de apertura. Y ocurre generalmente en estenosis también, obviamente, valvulares, ¿no? Los chasquidos de apertura entonces más obedecen hacia las válvulas mitral y tricúspide. En cuanto al clic de eyección, de igual manera ocurren en estenosis, en fusión de las comisuras, pero ocurren durante la eyección. Y ocurre básicamente lo mismo, un movimiento brusco que produce un ruido que se llama clic de eyección, y generalmente ocurren por la vibración de las válvulas sigmoideas, ¿no? Tratan de aperturarse ante la presión de los ventrículos y ese movimiento que producen cuando los velos son flexibles se llama clic de eyección. Entonces tenemos dos ruidos más, chasquido de apertura y clic de eyección. Y un ruido que ya últimamente es bastante más infrecuente de escucharlos es el famoso frote pericárdico. El frote pericárdico se escucha usualmente en mesocardio y es por el roce de las dos hojas pericárdicas. Cuando las dos hojas pericárdicas están inflamadas y existe poco volumen entre ellas, se puede escuchar el frote pericárdico. Y si ustedes, no sé si hayan escuchado alguna vez, pero si ustedes sienten como un crujido de papel, es más o menos cómo se puede sentir lo que se denomina frote pericárdico. Y eso definitivamente es patología pericárdica. Ok, entonces nos vamos acercando un poquito más hacia los soplos. Ya sabemos o ya nos hemos acordado lo que ocurre durante el ciclo cardíaco. Entonces vamos a tener soplos por aperturas reducidas. Vamos a tener soplos por cierre valvular incompleto. Vamos a tener soplos por alguna comunicación que no debería de existir dentro del corazón, ya sea
en diferentes posiciones, generalmente por patologías congénitas. Vamos a encontrar soplos por velocidad circulatoria incrementada, por ejemplo, anemia severa. Vamos a encontrar soplos cuando haya sobrecarga excesiva de volumen. Entonces, ¿qué es un soplo? Un soplo es la auscultación de una turbulencia por alguna causa dentro del corazón. O sea, alguna turbulencia que se produce al flujo de la sangre, ya sea por estenosis, por insuficiencia, por velocidad circulatoria incrementada, por orificios que existen donde no deberían de existir. Es decir, alguna causa que produzca una turbulencia, eso es el denominado soplo, ¿no? Que es lo que escucho con el estetoscopio generalmente. Y ya les dije hace un rato, y recordarán ustedes muy bien, que los soplos se clasifican en 6 grados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me voy a poner a detallar específicamente, pero creo que lo más llamativo, recuerden, soplo más trill es grado 4. Soplo fuerte con el estetoscopio colocado de costadito en el tórax más trill es grado 5. Y grado 6 es cuando se ausculta prácticamente con el estetoscopio, ni siquiera pegando al tórax, sino en realidad bastante cerca, pero no necesariamente pegado. O sea, imaginan el grado de soplo que corresponde. Ahora, es importante saber también que el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 no significa que el grado 1 sea patología más leve que el grado 6. Lo que ocurre ahí, insisto, es el grado de la turbulencia del sonido que produce. Hay, por ejemplo, se me ocurre en este momento, hay estenosis aórticas tan apretadas que ya prácticamente no hay flujo de salida en la eyección y podría escuchar un soplo grado 1 o grado 2. Y podría tener más bien una estenosis aórtica con un flujo mediano que produce un ruido tan intenso como el grado 6. Honestamente, en la práctica clínica hemos escuchado hasta grados 4, 5 creo que alguna vez, nunca he escuchado un soplo 6, pero bueno, la literatura lo describe y hay que saberlo, hay que saber que pueden existir también, ¿no? Entonces, probablemente ahora pues ya no encontramos pacientes tan abandonados, ¿no? Que puedan tener patologías ya tan complejas, aunque sí los hay realmente. Ok, entonces ya sabemos por qué se producen y vamos a diferenciarlos en sistólicos, diastólicos y continuos. Los sistólicos obviamente ocurren durante la fase de sístole y los diastólicos obviamente ocurren durante la fase de diástole. Y los continuos son aquellos soplos que están tanto en la sístole como en la diástole, que es diferente de un soplo sistólico aórtico, que yo lo puedo escribir, es un soplo sistólico aórtico, sistólico diastólico, que es diferente por si acaso. El soplo continuo suele ocurrir en los dos tiempos de manera casi similar. Entonces, los sistólicos ocurren durante la fase sistólica, cuando se están contrayendo los ventrículos y suelen ser de eyección, y si son de eyección probablemente sean las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y de regurgitación. Y si son soplos sistólicos de regurgitación, probablemente sean de la mitral y la tricúspide. Los soplos diastólicos son de llenado y de regurgitación. Los soplos diastólicos de llenado generalmente son por afectación de la mitral y de la tricúspide y suelen ocurrir por una dificultad al llenado de los ventrículos. Entonces, probablemente soplos estenóticos de la válvula mitral y tricúspide. Y los soplos de regurgitación. En este caso, los soplos diastólicos de regurgitación ocurrirán a nivel de las válvulas sigmoideas, aorta y pulmonar. Y vuelvo a repetir, los soplos continuos que están presentes en ambos tiempos. Ahora, la naturaleza de los soplos también es un poco diferente. Generalmente los de eyección o de llenado suelen ser soplos ásperos, soplos rudos, ¿no? El de la estenosis, por ejemplo, es como una cosa así, como tratando de vencer pues una zona que está obstruyendo algo, ¿no? Y los soplos de regurgitación suelen tener una característica más bien de un tono suave, como si estuviera yo aspirando algo, ¿no? Eso también me puede ayudar a definir si es de estenosis o de insuficiencia, y de acuerdo al tiempo en el cual yo lo encuentre, voy a poder decir, ¿será la mitral, la tricúspide, la aorta o la pulmonar? Y obviamente también dependiendo del foco en el cual lo encuentre. Para eso tengo que investigar todos los focos, auscultar todos los focos. En realidad yo puedo elegir por dónde empezar, pero lo importante es tener una secuencia en la cual no se me olvide ninguna de los focos ni de las áreas de auscultación. ¿Ok?
Entonces, en relación a lo que es el ciclo cardíaco, y ahora ya haciendo uso un poquito de los exámenes auxiliares. Habíamos dicho antes que hay una fase sistólica y una fase diastólica. En la imagen de arriba, esta es una imagen de ecocardiografía de 4 cámaras, que está señalando básicamente la fase diastólica. Ustedes ven con Doppler color cómo el flujo de la sangre en rojo pasa de las aurículas hacia los ventrículos. Y se ve en rojo porque se acerca hacia el cursor que debe de estar a nivel de la punta de la imagen. Entonces, es la fase diastólica. La fase sistólica corresponde al flujo de la sangre que se da la vuelta en el ventrículo y sale hacia las arterias, ¿no? Tanto aórtica en este caso como la imagen que se ve acá, o la pulmonar. Para tener un poco más claro, estos son los cambios de presiones que ocurren en las diferentes cámaras cardíacas. La imagen en morado es las presiones que ocurren a nivel de la aorta. La imagen en amarillo, las presiones o los cambios de presiones que ocurren a nivel de los ventrículos. La imagen en este caso vamos a graficar el ventrículo izquierdo, la aorta en moradito, y la imagen en rojito es los cambios de presión que ocurren a nivel de las aurículas, en este caso el de la aurícula izquierda. Hemos dicho que cuando la aurícula se contrae, la contracción auricular corresponde a la fase sistólica o a la fase diastólica. Qué lástima que no nos estemos mirando cara a cara, pero bueno, corresponde a la fase exactamente, diastólica tardía. Muchas gracias por contestar. Entonces, contracción auricular, onda P a nivel de el electrocardiograma corresponde a la fase diastólica. Y la fase sistólica va a ser luego de la contracción eléctrica miocárdica, empieza a subir el cambio de presiones de los ventrículos y obviamente corresponde a la fase sistólica. Se va relajando nuevamente y eso es lo que ocurre a nivel de las diferentes cavidades cardíacas en el ciclo cardíaco. Entonces, esto también nos va a ayudar muchísimo para podernos sitiar frente a qué problema estamos, ¿no? Si pudiéramos asociar a esto un ecocardiograma, un modo M de ecocardiograma, que es una de las primeras imágenes que se logró con ecocardiografía hace por ya como 70 años, donde se hizo los primeros estudios de ecocardiografía en los años 1950, creo que ninguno de ustedes ni yo felizmente estaba en esa época todavía, pero esta es la imagen del modo M del ventrículo izquierdo. Acá arriba, el ventrículo derecho, cavidad ventricular derecha, la imagen al medio, el septum interventricular, cavidad ventricular izquierda y pared posterior del ventrículo izquierdo. Miren cómo la fase sistólica corresponde a la contracción miocárdica y la fase diastólica corresponde a la fase de relajación. Y uniendo al electrocardiograma vamos a tener que en la segunda fase diastólica la onda P primero y luego nuevamente el llenado ventricular y otra vez la contracción ventricular, ¿no? Entonces acá estamos entendiendo ya en un ecocardiograma, insisto, fase diastólica, fase sistólica. Esos son un poco más de Doppler, en este caso es Doppler tisular en el ecocardiograma, pero bueno, no viene al caso explicarles en este momento esto, ¿no? Doppler tisular igual, son herramientas de estudio en ecocardiografía básica. Entonces veamos ahora los ruidos cardíacos. ¿En qué parte del ciclo cardíaco está el ruido cardíaco? El primer ruido cardíaco. ¿Quiénes producen el primer ruido cardíaco? El cierre de la válvula mitral y tricuspidia. ¿En qué fase debería de estar? ¿En qué parte del electrocardiograma? Cuando empieza la contracción, ¿no es cierto? Empieza la contracción sistólica y es ahí donde vamos a encontrar el primer ruido cardíaco. ¿Quiénes se cierran? La mitral y la tricúspide. Luego ocurre la sístole, estas válvulas están cerradas, empieza a aumentar la presión en los ventrículos. ¿Quiénes se abren? Las válvulas sigmoideas. Y el segundo ruido cardíaco ocurre por el cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, exactamente por después de la eyección. Entonces el segundo ruido cardíaco lo vamos a encontrar acá. Primer ruido, la primera imagen, segundo ruido, la segunda imagen abajo. Y luego, ¿qué ocurre? Contracción auricular nuevamente y vamos a encontrar probablemente el cuarto ruido cardíaco. Hemos dicho que suele ser patológico, ¿no? Se contraen las aurículas, ocurre el cuarto ruido cardíaco. Y el tercer ruido cardíaco ocurre por una relajación inadecuada del ventrículo y va a ser obviamente por detrás del segundo ruido. Así tenemos primero, segundo, tercero y el cuarto por antes del primer ruido.
No creo que vean la flechita, ¿no? ¿O sí? Bueno, primer ruido, segundo, tercero y cuarto ruido. Sí se ve, doctora. Ah, qué bueno. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que tenemos un paciente con una estenosis aórtica. Todo esto le sirve básicamente para que sigamos en la secuencia, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, no le estoy dando datos absolutamente actuales, sino más bien simplemente ubicándolos en el contexto de un buen examen clínico. Si estuviéramos frente a un paciente con una estenosis aórtica, ¿dónde estaría el problema? El problema estaría en el vaciamiento del ventrículo hacia la aorta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría el problema? A nivel de la válvula aórtica. ¿Qué creen que pase en una estenosis aórtica? Los velos, digamos, pueden ser flexibles o no, pero lo que van a ocurrir es una turbulencia en la salida de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. ¿En qué foco lo vamos a encontrar? Probablemente en el foco aórtico o en el foco accesorio aórtico. ¿Qué va a ocurrir con ese corazón? ¿Qué creen que ocurre en un corazón con una estenosis aórtica? El soplo ya lo sabemos dónde está. Exactamente. Entonces, al ocurrir la hipertrofia cardíaca, lo que vamos a tener es una alteración en el corazón. ¿Ustedes creen que haya desplazamiento del impulso ventricular izquierdo por fuera de la línea medio clavicular, por debajo del quinto espacio intercostal? Probablemente no, porque la hipertrofia inicialmente es hipertrofia concéntrica. Entonces, en el paciente lo que puedo encontrar, dependiendo del grado de la estenosis que tenga, un soplo sistólico eyectivo aórtico, ya sea en foco aórtico o en foco accesorio aórtico. Un impulso ventricular izquierdo probablemente en su sitio, porque la hipertrofia, insisto, inicialmente es concéntrica, es decir, hacia adentro. ¿Qué más encontraré? Pulsos probablemente débiles, y van a ser más débiles mientras más apretada sea la estenosis aórtica. ¿Qué más va a ocurrir? Ese ventrículo izquierdo va a empezar a tener aumento de presión porque hay mayor masa muscular. ¿Qué más va a ocurrir? Esa aurícula izquierda va a tener problemas en vaciar su contenido hacia ese ventrículo izquierdo hipertrofiado. ¿Qué va a ocurrir con esa aurícula? Esa aurícula va a empezar a dilatarse. Y al dilatarse, también las venas pulmonares van a tener dificultad en vaciar su contenido hacia la aurícula izquierda, finalmente los capilares también, y así sucesivamente vamos a ir yendo hacia un compromiso de las pulmonares, y de acuerdo al grado de lesión que tenga y de acuerdo al grado de tiempo que tenga de enfermedad del paciente, probablemente vamos a ir yendo hacia un grado de hipertensión pulmonar. ¿Qué va a ocurrir cuando hay hipertensión pulmonar? Hay aumento de presión en unas arterias pulmonares que finalmente van a tener problemas a nivel de la aurícula derecha y a nivel de la vena cava y finalmente del ventrículo derecho. Entonces vamos a tener patologías inicialmente de cámaras izquierdas que poco a poco y a medida que pasa el tiempo pueden ir complicando las cámaras derechas. Pero vuelvo a repetir, ¿qué ocurre en una estenosis aórtica? Soplo sistólico aórtico, ventrículo izquierdo probablemente no dilatado, sino en su lugar, y mientras más apretado sea, los pulsos probablemente sean más tenues, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuál es la característica del soplo? ¿Dónde va a estar ese soplo aórtico? A nivel de la sístole. Como empieza a incrementar la presión a nivel de los ventrículos, el soplo no va a ser constante, el soplo va a ser creciendo y luego decreciendo. Entonces va a formar más o menos la imagen de un rombo. Empieza a aumentar la presión en los ventrículos y luego empieza a relajarse. Entonces el soplo característico de la estenosis aórtica suele ser en rombo, más intenso en la mestosístole. Rudo, áspero, entre el primero y el segundo ruido. ¿Qué pasará en la insuficiencia aórtica? ¿Dónde está el problema en la insuficiencia aórtica? También en la válvula, ¿no es cierto? Porque la que se enferma es la válvula. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Alguien me dice? Ahí lo que ocurre, ¿perdón? Dilatación. Claro, ahí lo que va a ocurrir es que el flujo de la sangre que sale hacia la aorta regresa al ventrículo izquierdo, te me adelantaste. Pero bueno, al regresar al ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo maneja mayor volumen. Al manejar mayor volumen, a medida que pasa el tiempo, también maneja mayor presión y así sucesivamente, nuevamente crece la aurícula izquierda, nuevamente congestiona las venas pulmonares y así
etcétera, etcétera, vamos encontrando que en este caso de la insuficiencia aórtica vamos a encontrar un ventrículo izquierdo probablemente dilatado, una aurícula izquierda probablemente dilatados, el volumen de flujo que sale del ventrículo a la aorta tiene más volumen, entonces un pulso probablemente alto, Zeller, ¿no es cierto? Un pulso bastante flujo. Y si esto pasa durante mucho tiempo, seguimos regresando y afectando las cámaras derechas. ¿Qué va a ocurrir similar en el caso de difícil que acabamos de descubrir? ¿Dónde está? Entre el segundo y el soplo de insuficiencia aórtica. Primero va a tener un soplo entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Para darse cuenta cuál es el primero y el segundo, no es tan fácil, chicos. Ustedes ponen el estetoscopio en el pecho del paciente y quiero que me digan. ¿Desde qué parte? Bueno, pues repito. Para saber, para saber cómo es el soplo de la insuficiencia aórtica, vamos a saber que obviamente hay una regurgitación, hay un volumen que regresa hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y en qué momento va a estar el soplo? En la fase diastólica. ¿Y cuál es la fase diastólica? Entre el segundo y el primer ruido. Cuando uno tiene el paciente al frente, no es tan fácil, les decía, ustedes ponen el estetoscopio al tórax del paciente y van a inmediatamente saber cuál es el primero y el segundo, a veces no. Entonces, ahí hay un truquito que nos puede ayudar. Ustedes ponen el estetoscopio sobre el tórax del paciente y van palpando el pulso. Y entonces se van a dar cuenta que el primer ruido cardíaco coincide con el pulso del paciente. En el segundo ruido cardíaco no hay ningún pulso. Y luego vuelve a venir el primer ruido cardíaco y otra vez voy a palpar el pulso. Entonces, de esa manera yo me voy a dar cuenta si estoy en fase sistólica o diastólica en la auscultación. Y recuerden que la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico que tiene las características que estamos observando, por lo mismo que inicialmente tiene más presión y que luego va relajándose ese ventrículo izquierdo y más bien es fuerte al principio y poco a poco se hace más tenue. La mayor parte de las veces, ¿y por qué le he puesto este gráfico así? La mayor parte de las veces no hay estenosis puras e insuficiencias puras. Generalmente hay estenosis más insuficiencia. Y dependiendo de cuál de las patologías sea predominante en el paciente, vamos a encontrar los soplos sistólicos o diastólicos más intensos. Hay casos en los que el soplo diastólico ni se escucha, ¿no? Usualmente cuando son insuficiencias leves. Pero lo usual y lo más común es encontrar dobles lesiones, y en ambos casos sí vamos a encontrar un soplo sistólico y un soplo diastólico. Esto no se llama soplo continuo, por estar en sístole y en diástole por si acaso, porque las características del soplo sistólico es muy diferente a las características del soplo diastólico por insuficiencia. Uno es en rombo, áspero, rudo, y el otro es más bien no tenue, sino más bien de un tono suave, regurgitativo. En la estenosis mitral, ¿dónde está el problema? A nivel de la válvula mitral. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la aurícula izquierda no puede vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ese ventrículo? Nada, porque el problema no está en el ventrículo, el problema está antes prácticamente, o digamos así, entre la aurícula y el ventrículo. ¿Quién va a empezar con el problema? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda no puede vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo porque tiene una válvula que está dañada. ¿Este ventrículo se dilata? ¿Se hipertrofia? No. La que empieza a crecer tremendamente es la aurícula izquierda. Son de las patologías que con más frecuencia vamos a encontrar dilataciones importantes de las aurículas, en este caso de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué va a pasar con la aurícula izquierda dilatada? Va a incrementar su volumen, va a incrementar su presión y así sucesivamente va a ir a congestión pulmonar. La congestión pulmonar finalmente termina en hipertensión pulmonar, etc. De tal manera que las patologías de ventrículo izquierdo suelen cursar más con disnea. Y cuando ya empieza a haber complicaciones del lado derecho, suele asociarse la fatiga y los edemas. Esto no es obviamente 100%, porque recuerden que en medicina nada es 100%, entonces, pero es una ayuda que nos puede más o menos saber. Es decir, si yo encuentro un paciente, como en este caso, que tiene una estenosis mitral, y encuentro no solamente edema, no solamente disnea, sino el paciente ya tiene edemas, ¿qué sospecho? Sospecho que ese paciente
tiene un cuadro bastante complicado de mucho tiempo de evolución y que probablemente esté haciendo hipertensión pulmonar y por tanto está empezando a hacer insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Digamos entonces, ¿dónde estará el soplo de la estenosis mitral? Obviamente en la fase diastólica. Cuando el paciente está en ritmo sinusal, hay pacientes en ritmo sinusal, aunque las aurículas estén bastante crecidas, los vemos también. Si el paciente está en ritmo sinusal, el soplo de la estenosis mitral va a tener esta característica, va a tener un reforzamiento presistólico, ¿no? Inicialmente es fuerte y luego cuando la aurícula se contrae hay un reforzamiento presistólico. Es de un tono rudo, un tono áspero, un tono fuerte. Si el paciente ya pierde el ritmo sinusal, que también es muy frecuente en los pacientes con estenosis mitral por gran dilatación de la aurícula izquierda, entonces el soplo ya no tiene esta característica. Suele ser sí áspero, rudo, pero ya no tiene el reforzamiento presistólico. En la insuficiencia mitral, el problema es que la válvula permite que haya retorno de sangre del ventrículo hacia la aurícula, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si hay un retorno de la sangre del ventrículo hacia la aurícula, crece la aurícula izquierda. La aurícula izquierda le devuelve más volumen hacia el ventrículo izquierdo y hay un juego de volúmenes ahí y lo que ocurre es crecimiento auricular izquierdo, crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, en una patología mitral y si encuentro el ventrículo desplazado, lo cual me sugiere crecimiento del ventrículo izquierdo, lo más probable es que sea, además haya asociada una patología regurgitativa, ¿no? Y luego seguimos igual, el mismo ciclo, crece también la aurícula izquierda, se dilata el ventrículo izquierdo, y si esto es continuo, igual, seguimos el mismo camino. En la insuficiencia mitral, el soplo es a nivel de la sístole. Es un soplo con una característica romboidal no rectangular, porque ocurre durante toda la sístole, ¿no? Y ocurre entre el primero y el segundo ruido cardíaco. Eso yo creo que ya lo tendríamos bastante claro. Y cuando ya estén, insisto, examinando al paciente, siempre palpen el pulso del paciente para saber si están frente a un primero o segundo ruido, para que tengamos una idea más precisa si estamos en fase sistólica y diastólica. Bueno, quería hacer un ejercicio acá para saber qué pasa si yo hallo el impulso desplazado, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, creo yo en todo caso lo que viene es, ya pues, nos hemos ubicado mejor, ya no estoy desesperada con saber qué es lo que pasa con el paciente, me quedo más tranquila, es mucho más fácil ahora para mí entender lo que pasa con el paciente, y luego de un examen físico prolijo, vuelvo a ver si mi síndrome, si mi apreciación o mi grupo sindrómico sigue siendo el mismo, de repente cambiado, ¿no? De repente con el examen clínico puedo hacer una mejor apreciación de mi cuadro sindrómico. Y luego ya vienen pues los exámenes auxiliares, que recuerden, siempre siguen siendo exámenes auxiliares por más tecnología que tengamos. Generalmente son exámenes que son en muchos casos operador dependiente y en muchos otros también tienen que saber leer. Quien lee a veces no tiene la idea de la clínica del paciente. Entonces el mejor aporte de los exámenes auxiliares va a ser de quien conoce al paciente en sí, ¿no? Y así tenemos, como ven, todas las pruebas que podemos hacer a los pacientes. El electrocardiograma, que es una de las pruebas más viejitas que tenemos, sigue siendo de muchísima utilidad realmente, pero la lectura del electrocardiograma debe de ser en el contexto de la nosología del paciente. La lectura de un electrocardiograma frío sin saber qué síntomas tiene el paciente, qué tiene en el examen físico, no me va a aportar mucho. A diferencia que yo sé qué síntomas tiene el paciente, qué he encontrado en el examen clínico, les aseguro que vamos a encontrar un montón de información en ese electrocardiograma. La placa radiográfica igual, sigue siendo también de ayuda, sobre todo cuando no tenemos otros exámenes a la mano, pero es un examen complementario también. El ecocardiograma con todas sus formas ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, ahora tenemos 3D, el ecotransesofágico, etcétera, etcétera, de verdad que es de suma ayuda. Pero hay un error que estamos cometiendo y que no deberíamos cometer, ¿no? Tengo un paciente y ya no lo examino bien y de frente lo meto al ecocardiograma. No debería de ser así. Recuerden, siempre siguen siendo exámenes auxiliares, siguen siendo secundarias a la clínica del paciente. La prueba de esfuerzo es otro examen importante, la perfusión miocárdica y últimamente la resonancia magnética y la tomografía cardíaca están
están, tomando un auge muy importante por obvias razones, ¿no? La tecnología está progresando, estamos a punto de relativamente pronto llegar a Marte, así que se imaginarán todo lo que se puede encontrar y hacer con estudios y con tecnología adecuada, ¿no? Este electrocardiograma se me ocurrió ponerlo solamente para un recuerdo. No, si estuviéramos frente a frente me atrevería a preguntar a alguno de ustedes, pero vamos a ver que acá la onda P está ubicada en esta zona y inmediatamente después de la onda P existe una onda delta. Onda P, PR corto, no hay ni dos cuadraditos, o creo que a las justas hay dos cuadraditos, y onda delta. Aquí hay una mejor visualización de la onda delta con un PR corto. ¿Tienen idea de qué es esto? PR corto y onda delta en el electrocardiograma es diagnóstico de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué le encontraré clínicamente al paciente? Generalmente nada. Presión normal, impulso ventricular izquierdo normal, impulso ventricular derecho normal, primer y segundo ruido normal, soplos cardíacos no habrán impulsos, no habrán edemas, no habrá nada. Es un paciente que viene clínicamente normal, pero oh sorpresa, encontramos en el hallazgo esta morfología en el electrocardiograma. ¿Qué es esto? Repito, un Wolff-Parkinson-White, un paciente clínicamente, al examen clínico perfectamente normal. ¿Qué sintomatología me traerá este paciente? Usualmente palpitaciones. A veces solo palpitaciones. Y el examen clínico no me ayuda en nada. Este otro electrocardiograma también me gustaría, los he traído los más groseros obviamente para que ustedes puedan también verlos, igual está en ritmo sinusal, la morfología de la onda P, probablemente con el grupo que nos toque en el Hipólito vamos a ver estas clases también, la morfología de la onda P llama la atención, y la posición donde mejor se ve la onda P es B1, y miren, en B1 tiene la forma de una P puntiaguda. ¿Qué es eso? Crecimiento auricular derecho. Además, ¿qué estoy encontrando? Tremendas ondas R, que inclusive de B2 se superpone sobre B1, tremendas ondas R que no deberían de existir ahí. Estamos encontrando R's exageradamente altas en B1, B2, B3, probablemente también en cámaras derechas, que es 2, 3 ABF, y lo que hay es un gran crecimiento de cámaras derechas, tanto auricular derecha como ventricular derecha. ¿Qué patología tendrá este paciente? No lo sabemos porque estamos leyendo un contexto solamente del electrocardiograma frío. Y además, si puedo atreverme a observar más, pareciera que tuviera una morfología media mellada de la onda P. Entonces, probablemente este paciente tenga crecimiento biauricular, crecimiento ventricular derecho. Se me ocurre elucubrar, de repente tal vez una estenosis mitral con una gran hipertensión pulmonar, de repente, no sé, alguna patología que permita que crezca ambas aurículas, que no haya casi nada de ventrículo izquierdo y que haya un gran ventrículo derecho. Por eso repito, los electrocardiogramas y los exámenes auxiliares se leen en el contexto del paciente. Las placas radiográficas, como les decía hace un rato, son de mucha utilidad. Tienen que aprender y recordar todo lo que es la lectura de las placas radiográficas. Hay o no hay congestión pulmonar, ¿no? El arco de la aurícula derecha, a veces encontramos doble arco, presencia de ambas aurículas, el cono aórtico, la pulmonar, cono pulmonar, aurícula izquierda y los ventrículos. En este caso es una mala técnica porque no está muy bien inspirado y a veces nos puede llevar a falsas apreciaciones, pero sí, insisto, una buena placa bien tomada sigue siendo de muchísima utilidad, aunque acá yo creo que por más mal tomada que esté, pues hay un gran crecimiento ventricular izquierdo con la punta bien enterrada, ¿no? Ya llega prácticamente hasta el tórax. Esta es más o menos la forma de una buena toma, ¿no? Debería haber 1, 2, 3, 4, 5. Por más allá de 5 espacios intercostales es una buena placa radiográfica que me va a permitir valorar adecuadamente los arcos, ¿no? Los diferentes arcos, la región pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, insisto, no es una clase de radiografía, pero bueno, igual nos sirve de mucho. Estas imágenes son de ecocardiografía bidimensional básicamente. La forma de un corazón normal es como esta de acá, ventrículos. En el caso de la ecocardiografía de adultos solemos hacerlo así, los pediátricos los hacen al revés. Se ven los ventrículos abajo y las aurículas arriba, pero en adultos hacemos esto, ¿no? Ventrículos arriba,
aurículas abajo. Con una sola imagen bidimensional, aquí estamos viendo un montón de información. La motilidad regional, el ventrículo izquierdo está dividido en 17 segmentos irrigados por diferentes arterias, entonces acá veo un buen engrosamiento, una buena motilidad. Esta es cara septal del ventrículo izquierdo, es cara lateral del ventrículo izquierdo, una imagen de 4 cámaras. El ventrículo derecho adherido al ventrículo izquierdo, que tiene una forma de un triángulo generalmente, el ventrículo derecho como una C pegadita a este ventrículo izquierdo y ambas aurículas, ¿no? Estos son la textura generalmente de unas válvulas normales, tricúspide, mitral, aurícula izquierda, aurícula derecha, venas pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la imagen usualmente de un corazón normal. Si ustedes se fijan en esta imagen, no hemos hecho más que poner el transductor al tórax del paciente, y este se llama eje de 4 cámaras. Miren qué diferencia, la morfología triangular que debería de tener, no la tiene, tiene una morfología más bien esférica. Ese ventrículo derecho también, aunque no está muy dilatado, pero todavía mantiene su forma en C. La aurícula derecha, con un septum interauricular desplazado hacia la aurícula derecha, una gran aurícula izquierda. Entonces lo que estamos denotando acá, aparte de la dilatación de las cámaras izquierdas, es que debe haber un aumento de presión importante en ellas. El septum interventricular desplazado hacia la derecha, septum interauricular desplazado hacia la derecha. Aquí hay un humito que no sé si logran apreciarlo ustedes, hay como una imagen de algo que da vueltas ahí, es la sangre con velocidad lenta, que puede eso predisponer a trombos, ¿no? Entonces, esta imagen solamente miren qué bárbaro, ¿no? Es una diferencia importantísima y en el examen clínico probablemente el impulso lo voy a encontrar totalmente desplazado, etcétera, etcétera. ¿Qué patología será? Aún no la sabemos, ¿no? Aún no lo sabemos, solo sabemos que están cámaras izquierdas totalmente dilatadas y con gran aumento de presión. Esta imagen es una imagen de eje largo, aquí está el ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta ascendente, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica, y todo esta es el gran ventrículo derecho. Normalmente no es así. Normalmente es predominante el ventrículo izquierdo, pero acá ya estamos encontrando gran predominancia del ventrículo derecho. El septo interauricular al revés de la imagen anterior está prácticamente aplastado hacia la izquierda. ¿Qué patología que afecte cámaras derechas será? No lo sabemos, todavía no se ha completado este estudio, ¿no? Y en una angulación superior, bien, vemos ventrículo derecho dilatado, gran aurícula derecha. Y a diferencia del caso anterior, el septum interauricular está más bien desplazado hacia el lado izquierdo. ¿Qué patologías que afecten cámaras derechas principalmente se acuerdan? Comunicación interauricular, ¿qué más? Hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Patologías que afecten predominantemente cámaras derechas. Estas imágenes son ya con color, y aquí vamos a ver igual una imagen de 4 cámaras. Aquí estamos viendo, miren la textura, esta es la válvula tricúspide, miren esa textura, y miren la textura de esta válvula, que es la válvula aórtica, está calcificada, está dura, está prácticamente cerrada. Y con color lo que estamos observando es la turbulencia que se produce al flujo de la sangre del ventrículo hacia la aorta. ¿Qué tipo de soplo será? Un soplo rudo, áspero, en fase sistólica, en el foco aórtico probablemente. Y aquí es lo que les comentaba, ¿no? Generalmente se asocia algún grado de insuficiencia aórtica cuando la válvula está bastante dañada. En este caso es un chorrito que regresa como una llama aquí. Es un grado mínimo de insuficiencia aórtica y que probablemente a la auscultación no va a significar nada. Es probable que con este paciente solamente escuchemos el soplo sistólico aórtico. En el caso de esta imagen inferior, antes habíamos visto una dilatación de cámaras izquierdas solamente, y acá lo que estamos viendo con color ya es un gran retorno de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. ¿Qué es lo que está pasando? Es una patología que afecta a la mitral y lo que está provocando es una gran insuficiencia mitral. En este caso es una gran insuficiencia mitral porque el chorro regresa hasta las venas pulmonares. Dilatación de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, que era lo que les mencionaba antes en el cuadrito que vimos previamente. Cámaras derechas aún no están afectadas, entonces este paciente probablemente aún no esté haciendo un grado importante de hipertensión pulmonar. Esta es una imagen de Doppler pulsado en este caso, cuando las velocidades, cuando hay turbulencia de la sangre, las velocidades se incrementan obviamente y eso se grafica
en imágenes con Doppler pulsado con velocidades bastante altas, ¿no? Normalmente la velocidad máxima aquí debe de ser de 1 centímetro por segundo y acá estamos encontrando arriba de 3, casi 4 centímetros por segundo, o sea, hay un incremento de la velocidad, hay una turbulencia importante. Y esto, fíjense, electrocardiograma, fase sistólica, fase diastólica, fase sistólica, fase diastólica, ¿no? Y acá en la insuficiencia mitral, aquí está el electrocardiograma, ocurre la insuficiencia mitral durante la sístole y es este retorno que también incrementa las velocidades, ¿no? Y se grafica de esta forma con el Doppler pulsado en el ecocardiograma. Entonces ya vamos entendiendo mejor por qué ocurren los soplos y en qué focos podemos encontrar. Igual, un soplo de insuficiencia mitral, como hemos visto anteriormente, este soplo, ¿en qué fase será? Levanten la mano, por favor. ¿En qué fase será? Ya se me durmieron todos, creo. Doctora, la diástole. No. Es en sístole. ¿Ya? Es en sístole. Soplo de insuficiencia mitral es en fase sistólica. Soplo de insuficiencia aórtica, en este caso los velos no están muy gruesos, pero miren cómo hay un chorro de sangre que regresa de la aorta hacia el ventrículo. Probablemente este ventrículo está dilatado, la aurícula izquierda también dilatada, y prácticamente no funciona, pero de nada, esta válvula aórtica y permite que todo el chorro regrese hacia el ventrículo izquierdo. ¿En qué fase encontraré el soplo de insuficiencia aórtica? En fase diastólica. ¿Ok? En fase diastólica. Para que no se vuelvan a atolondrar, tengan bien claro el ciclo cardíaco. Bien claro el ciclo cardíaco. Y no aprendan, chicos, para salvar los exámenes. Ustedes van a ser médicos y tienen que aprender para manejar pacientes. Entonces, esta clase, me gusta hacerlo un poco así, no tanto para traerles la literatura que está saliendo el día de ayer o que está próxima a salir el próximo mes, sino puntos específicos para que les sea muy útil en el examen de los pacientes, ¿sí? Y en estas imágenes al final que quería mostrarles de todas maneras es, miren ustedes, esto es una imagen subcostal, o sea, a nivel del apéndice sifoides pongo el transductor y aquí lo que tengo es ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, septum interauricular. Esta es la mejor imagen para evaluar el septum interauricular. Y lo que estoy encontrando es que aquí hay una solución. La sangre pasa de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Qué cosa es esto? Comunicación interauricular. ¿Dónde voy a encontrar el soplo de la comunicación interauricular? A nivel de foco pulmonar. Además, probablemente voy a encontrar un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y un soplo sistólico a nivel del foco pulmonar. ¿Qué cámaras cardíacas van a crecer? Las cámaras cardíacas derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Ok? Más o menos los tips básicos para saber y sospechar de una comunicación interauricular. ¿Solamente en niños? No. Yo trabajo, como sabrán ustedes, en el Hospital Hipólito Unanue, donde recibimos pacientes de todo el Perú y curiosamente recuerdo una paciente que tenía 72 años que vino por edemas de provincias, ya no me acuerdo exactamente de dónde, y diagnosticó una comunicación interauricular. Estábamos haciendo el diagnóstico a sus 72 años de edad. Increíblemente. Esta imagen que no se ve tan clara, acá arriba los ventrículos, este es el ventrículo izquierdo acá, aurícula izquierda acá, y acá es más o menos una imagen entre 5 cámaras y 4.5 más o menos, porque acá lo que se les quiere mostrar es por debajo de la válvula aórtica hay una comunicación que va del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. ¿Qué es esto? Es una comunicación interventricular. ¿Cómo será el soplo de una comunicación interventricular? Primero, ¿dónde lo voy a encontrar? En mesocardio. ¿Cómo va a ser este soplo? Rudo, áspero, porque está venciendo y está pasando de una cámara de mayor presión a una cámara de menor presión. Y es el clásico soplo irradiado en barra en el mesocardio. Entonces, esta es una comunicación interventricular. ¿Qué cámaras cardíacas van a crecer una comunicación interventricular? Ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. ¿Ok?
Comunicación interventricular, inicialmente crecen cámaras izquierdas. Si el paciente crónicamente hace hipertensión pulmonar, entonces recién crecerán las cámaras derechas. ¿Listo? Y aquí la diferencia, este es soplo sistólico pulmonar, este sería soplo sistólico en mesocardio, este va a tener un tono suave y este va a tener un tono más áspero. Y este es, si ustedes se ubican, aorta, arteria pulmonar, ramas de la arteria pulmonar, y aquí estamos viendo un chorrito que está tanto en sístole como en diástole. El chorrito está constante, tanto en sístole como en diástole. ¿Qué es esto? Y la ubicación clásica de esta patología, al inicio de la rama izquierda. ¿Qué es esto? Un ductus arterioso persistente. Entonces, ¿cómo será el soplo del ductus arterioso persistente? Será un soplo continuo, de una tonalidad relativamente suave. ¿Dónde lo voy a escuchar? Generalmente en el foco pulmonar. ¿Hacia dónde se va a ir ese soplito? Generalmente hacia la espalda. No se va hacia los cuellos, hacia el cuello, perdón. Si yo pongo mi estetoscopio en cuello, porque puedo dudar, ¿esto es aórtico o no es aórtico? Examino cuello, no va al cuello. Generalmente se va hacia la espalda, ¿no? Y dependiendo de la intensidad del soplo, a veces se escucha bien, bien clarito en la espalda, en la región posterior. Y bueno, como les decía, la tecnología actual pues ha desarrollado tanto y estas imágenes inclusive ya quedan no tan modernas con la tecnología actual. Esta es imagen, reconstrucción tridimensional de una válvula aórtica. Clarito, recuerden que la válvula aórtica generalmente tiene 3 velos. Esta es la reconstrucción de una válvula mitral con 2 velos, velo mayor, velo menor, ¿no? Y esta es la imagen de un eco tridimensional transesofágico. En el transesofágico generalmente vemos ventrículos abajo, aurículas arriba, y una de las zonas que nos interesa mucho ver en el transesofágico es la orejuela de la aurícula izquierda. Y aquí estamos observando un trombo, que es donde generalmente y con más frecuencia se presentan a nivel de la aurícula izquierda. Los trombitos suelen meterse con más frecuencia a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda y son ahí los focos generalmente de embolización, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con esta tecnología? Pues miren lo que podemos entregarle al cirujano cardiovascular, ¿no? Una reconstrucción tridimensional exacta de las válvulas para que el momento que el cirujano decida operar, se decida ya sea por valvuloplastía, por cambio valvular, se le miden los diámetros para que elija el tipo de válvula que va a usar, etcétera, etcétera. Entonces realmente el aporte que da la cardiología al cirujano cardiovascular es muy, muy importante. Y recuerden que lo que hacemos generalmente el cardiólogo es ver al paciente, examinar el caso, si es caso quirúrgico lo mandamos a cirugía y el cirujano opera y apenas en el postoperatorio inmediato nos los vuelve a devolver, ¿no? Entonces en el postoperatorio inmediato también los cardiólogos intensivistas o cardiólogos que nos hacemos cargo de los pacientes. Ok, muchachos, de verdad deseo de corazón que les haya servido también la clase. Son imágenes que me gusta enseñarlas generalmente y más que por la idea de enseñarlas es básicamente que hagamos el ejercicio que hemos hecho hoy, ¿no? Ver el sistólico y el enfoque que podamos tener con los pacientes. Ok, si no hay preguntas, con mucho gusto creo que estamos dando por terminada la clase, pero me gustaría escuchar alguna consulta. ¿Todavía están o ya se fueron? Doctora, ¿puede haber presencia de un cuarto ruido sin que haya un tercero? ¿O necesariamente tiene que haber un tercero? Sí, claro. Para que... Claro, no. Si recuerda que el cuarto ruido es por patología, ¿dónde? En el ventrículo. Ventricular, pero lo que ocurre ahí es digamos, una contracción auricular importante. Sí, o sea, puede haber tercero y puede haber el cuarto. Es más, están en patologías generalmente diferentes. No necesitas que tengas primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Ok, gracias. ¿De qué? ¿No más preguntas? Perfecto. Ok, muchachos, entonces un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. Gracias.